Le doy la bienvenida al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, secretario general de Gobierno y pues quien hace ya prácticamente un año que visitó el estudio para un purgatorio, así que pues cada año lo tenemos por aquí, arquitecto, no se crea, bienvenido. Es un placer, Gracias. Encantado de la vida y gracias por la invitación. No, hombre, gracias, al contrario. El objetivo, obviamente, de platicar es a partir de que llegan a los 3 años, a partir de ahí nos empezamos a poner de acuerdo con su agenda por los temas de glosa que posteriormente a eso hubo. Sin embargo, pues sí es importante decirle a la ciudadanía y esculcarle un poquito más si el cambio, si la alternancia que se prometió en 2016 es algo que al ciudadano le está llegando, si lo está percibiendo, si lo está valorando. A su juicio, Arquilla, y con eso empezaríamos, ¿sí llegó el cambio y la alternancia o nada más cambió el color del partido en el gobierno? Mira, yo quiero decirte, y lo dicen no nada más la gente que llega de otro estado, sino cuando le pregunta cualquier turista, cualquier visitante a un taxista, le dice, ¿a qué horas tengo que irme a mi hotel? Pues a la hora que usted quiera. ¿Cómo? O sea, no tengo que estar a las 10 de la noche, a las 11, no. Y cuando lo mismo le pregunta a un mesero, un turista que está en un restaurante, oiga, ¿a qué horas tengo que irme? ¿Cómo? ¿A qué horas empieza la inseguridad? A la hora que usted quiera. Desde ahí es la percepción que tiene la gente, la población, desde ese personal que de alguna manera da el servicio a un visitante que le está diciendo, aquí hay mucha tranquilidad. Ese es un cambio, porque si tú debes de recordar, antes si tú querías ser desde la flor más bella del ejido, o la reina de la primavera, o la reina del kinder, pues te seguían camionetas blancas y a veces hasta negras, y a veces algunas gentes hasta encapuchados, y te presionaban para que ni siquiera fueses candidato o a líder estudiantil o algún sindicato, o inclusive hasta alguna cámara, club de servicio o un colegio de profesionistas, que se diga alguien que aspirara en determinado momento a un cargo político. Esos 12 años prácticamente se acabaron. Hay un cambio donde se respira la tranquilidad, donde se respira también una armonía. Por supuesto que de repente hay marchas, de repente hay bloqueos, pero ya no como antes. Aquí no ha habido ni una sola persona que en determinado momento nosotros como gobierno del Estado hayamos perseguido, hayamos de alguna manera tenido algún tipo de amenaza con su familia, con algo que en determinado momento les afecte, o inclusive que nosotros hayamos puesto a disposición de algún ministerio público, a excepción de las personas que de alguna manera cometen algún delito, pero por cuestiones políticas o sociales. Al revés, hemos tratado muchos de los propios líderes sindicales que no comulgaban con algunas acciones tanto de gobierno federal como gobierno estatal y que tenían orden de aprehensión, pues hemos buscado la manera de ayudarles, de gestionarles, aunque muchos de los casos no es propiamente del propio Ejecutivo, es muchas veces el Poder Judicial. Sin embargo, a través del Ministerio Público, a través de Fiscalía, hemos platicado para ver hasta dónde están los efectos o algunos delitos o alguna situación que hayan afectado a la sociedad. Entonces, si hay cambio, tienes un gobernador que saluda a todo mundo. Ves tú que el gobernador no anda con 20 guaruras ni con 17 camionetas atrás y adelante, ni nada de eso. Entonces, hay otro tipo de hacer política. Tenemos, como bien lo has comentado, problemas de carácter político, eso sí es cierto. Tenemos un Congreso en el que antes el Poder Ejecutivo hacía y deshacía en el Congreso. Hoy tenemos que concertar con el Congreso con un gran respeto. Hay verdaderamente en este sexenio que inició hace 3 años un verdadero respeto a los 3 poderes. Hay división de poderes. Estaremos haciendo pues un resumen que los principales resultados se han dado en el comportamiento político. En el comportamiento político, cuando se habla de un cambio, se habla de un cambio político, y cuando en este momento vemos que sí es distinto la forma como se maneja ahora desde una fiscalía, una Secretaría de Seguridad Pública, un gobernador, y cómo
puedes tú andar en las calles tranquilamente sin que haya ningún problema. Hemos visto cómo no ha habido secuestros. Acuérdate cómo andaban los secuestros. Sí, Yo ¿cómo tuve no? inclusive problemas porque a mí en el Sí. 2010 me secuestraron a mi hijo mayor y bueno, ve cómo andan ahorita todo lo que se refiere a los delitos de alto impacto. Antes cómo estábamos a nivel del panorama nacional en Durango, en el caso de que estábamos dentro de las ciudades más inseguras y dentro de los estados más inseguros, ahora estamos dentro de los estados más seguros con mejor percepción de seguridad. ¿Usted sentiría pues que no ha quedado todavía una deuda pendiente, que no hay una deuda No, con sí el hay ciudadano? deudas, sí hay deudas pendientes, porque lo importante también dentro de la gobernabilidad que puede tener cualquier individuo, cualquier sujeto, cualquier partido político, cualquier personaje que muchas veces se compromete con la sociedad, es en primer lugar el desarrollo. El desarrollo es importante la obra pública, es importante sobre todo el que haya mayor empleo, el que pueda haber más empresas, más inversiones. Eso todavía es una deuda que de alguna manera se ha estado haciendo obra prioritaria, no obra de relumbrón, no obra que se ha estado inclusive por parte del gobernador tocando las puertas para hacer una obra muy importante que resolvería el problema de salud y problema grave de agua para todo lo que es, por ejemplo, la ciudad de Durango, que es la capital del estado y que es la que tiene pues una cantidad muy importante de cerca de 1 millón de habitantes, y que en ese momento lograríamos para siempre con una planta potabilizadora y lo que es la ampliación de la presa Guadalupe Victoria, aguas arriba, que podamos tener una presa que es la de Tunal 2 y que esa misma presa pueda servir para la irrigación de las zonas de riego del Valle del Guadiana y que pueda tener, además de ello, lo que es unas turbinas hidroeléctricas que permitan también generar electricidad y al mismo tiempo también tener una planta potabilizadora. Eso ayudaría mucho a la población por 100 o 150 años más. ¿Ese podría ser el legado de Aispuro? Claro, se está tratando de que inclusive en estos días, en estos próximos días, quede ya registrado los proyectos ejecutivos donde se han estado realizando. Hay muchas cosas que se hacen y que no se saben, pero se han estado haciendo los estudios de mecánica de suelas, están haciendo las perforaciones, están viendo la permeabilidad del terreno para que en determinado momento, a la hora que se ponga una cortina, no se vaya todo el agua al subsuelo. Se están viendo muchas cosas que ya se están entregando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Unidad de Inversiones, para que tenga ya en este presupuesto que está en discusión en la Cámara de Diputados, pueda tener ya el primer arranque económico, una cantidad que pueda servir para iniciar la obra y en el 2021 ya tener la fuerza necesaria económica para dar el empujón y poderse entregar para el 2022. Más allá de lo que el ciudadano pueda hacer su propia valoración, el arquitecto Adrián Alanís, ¿qué valoración hace de su papel y de su si se siente a gusto con lo que ha logrado estos 3 años, con lo que le ha dado también de margen el gobierno y la administración, el propio gobernador? Y se lo digo agregándole un elemento. He percibido y lo he dicho en columnas y en comentarios que han menoscabado un poco la figura del secretario de gobierno estos 3 años al mantener siempre dualismos o trialismos. La coordinación de gabinete, por ejemplo, haciendo cosas que le corresponden a la secretaría, o algún otro operador o asesor haciendo cosas que le corresponden a la secretaría. Con esos elementos va la pregunta. Sí, mira, es una pregunta realmente importante y por lo tanto se requiere una respuesta también que sea sólida, que sea una respuesta sobre todo muy franca y muy sincera. Si hacemos un análisis de los últimos 7 secretarios generales de gobierno que hubo en los pasados 12 años, en ese momento tú puedes ver que la Secretaría General de Gobierno tenía en ese entonces, en esos 7, responsabilidades que se manejaban en algunos lugares de la colonia Guillermina, como eran las hojas políticas, o en algunos lugares donde vendían bicicletas, o en algunos otros lugares que tenían una transformadora, o que venían gente de Tamaulipas, un señor Gallardo, que desde ahí se manejaban, o que había también
un señor Meade, que era el que manejaba partidos políticos y candidaturas y todo, que es una persona avecindada allá en Morelos, que también es Tamaulipas. Entonces, en ese momento, y me lo han expresado muchos de los que fueron secretarios generales de gobierno, no le daban en ese momento el nivel que debía tener la Secretaría General de Gobierno. Hoy, después de muchos años, tengo la satisfacción de que el titular del Poder Ejecutivo ha descansado mucho en la responsabilidad que le da a la Secretaría General de Gobierno. La Secretaría General de Gobierno es, de alguna manera, la dependencia dentro del propio Ejecutivo que tiene que estarle dando cuentas en relación a la gobernabilidad, en relación a la armonía, en relación al trabajo que debe de desempeñar lo que es todo el Poder Ejecutivo. Sin embargo, no es el todólogo. O sea, aunque tengamos que ver problemas laborales como tenemos ahorita, que nos llegaron algunas gentes de sindicatos de la Ciudad de México, ahora para la empresa que se está haciendo en Canatlán en materia, y fue ayer cuando se presentaron, y aunque no es una cuestión de carácter nuestro, pues no, a nosotros de todos modos nos interesa mucho, y ya después que afine el secretario de Trabajo, la Junta de Conciliación y de Arbitraje, quién es el que tiene la razón o no. Cuando de alguna manera la Secretaría de Educación Pública tiene bloqueada la propia calle Domingo Arrieta, sus propios edificios, o que los mismos muchachos de la Normal J. Guadalupe Guineria o de la Coordinadora, o aquellos 9 que nunca se evaluaron y que se encadenaban. Entonces entra la Secretaría General de Gobierno, aunque le compete al Secretario de Educación. Y por ejemplo el área de gabinete tiene que ver con la planeación, y en ese momento si le quitan a la Secretaría de Administración y Finanzas, la Subsecretaría de Planeación, y se la dan a la Coordinación de Gabinete, no tiene nada que ver muchas veces la Secretaría General de Gobierno, no son áreas que le corresponden. Pero se ha limitado a planear. No, la coordinación de gabinete se ha limitado a hacer planeación. Sí, a eso está, planeación y ver cuestiones de carácter administrativo y técnico con las demás dependencias. ¿Y por qué escucha uno, por ejemplo, a un líder social o político o partido o hasta medios decir, no, es que yo lo veo con la coordinación de gabinete, mis asuntos, mi atención me la da la coordinación de gabinete o tal área o el diputado fulano? Bueno, cada quien puede dar, o inclusive la Secretaría también de Bienestar Estatal, todas las dependencias deben de estar prestas para atender a cualquier funcionario de otro nivel, a cualquier organización social, a cualquier persona que está buscando una gestoría. Pero el 99% está en la Secretaría de Gobierno. O sea, ¿no le ha generado mayor ruido esa situación con el gobernador? ¿Cómo es su relación? Es una relación de respeto, de armonía, de trabajo, de confianza, una relación en la que tenemos una comunicación constante y permanente, 5, 6, 7 o hasta 8 veces al día. Entonces tenemos una excelente relación de trabajo, de amistad y de confianza. Ahora, en ese sentido, ¿qué le ha pedido? Así como el mandatario a los equipos, a la gente staff le pide específicamente cosas, también la gente cercana pues le pide, oye, ayúdame a hacer carrera, yo quiero esto, tengo esta aspiración, me gustaría. ¿Usted en lo personal le ha pedido al mandatario el que se pueda cumplir lo que dicen que alguna vez fue un compromiso, que usted iba a ser senador, que usted iba a tener carrera política en el sexenio? Mira, la política es de circunstancias, la política es de tiempos, la política no nada más es de sueños, o la política no es nada más que de repente tuviste un compromiso o platicaste de algún tema en una época pasada, sino que tienen que ver las circunstancias. Efectivamente, en un principio, cuando acepté la Secretaría General de Gobierno que me ofreció el señor gobernador, cuando era gobernador electo, y que le decía que, pues, que no era mi perfil, pues yo soy arquitecto y ando en otros lados. Sin embargo, habíamos quedado en que estaría yo nada más un tiempo para ver si existiese alguna posibilidad de que alguna vez regresara al Senado. Vimos desde un principio que no había las condiciones, o sea, que jamás volví a tocar el tema con el ciudadano gobernador del estado. ¿Y por qué no? Porque
porque es usted priista y de entrarlo o meterlo por Acción Nacional sería más complicado? ¿Por Mira, qué? yo en primer lugar nunca he renunciado al PRI. Yo siempre he sido priista. Mi abuelo junto con José Ramón Valdés fundaron lo que es el abuelo del propio PRI, que fue el PNR, y no se fundó en 1929 aquí en Durango, se fundó en 1929, pero en Santiago Pasquero. Aquí hasta 1930, hasta un año después, que a nivel nacional se fundó el PNR, se fundó, y el primer presidente de del Partido Nacional Revolucionario a nivel estatal fue precisamente don José Ramón Valdés, acompañado de mi abuelo como secretario general. Entonces, mi padre ha sido el presidente municipal más joven que ha dado aquí Durango, a los 28 años de edad. Le tocó ser el diputado federal más joven en la segunda legislatura de Miguel Alemán Valdés, a los 30 años de edad. He tenido mis abuelos, mi abuelo Jesús Quillón Medrano fue presidente municipal de San Juan del Río. Entonces, hay una vena política. Pues cuando llego yo al Congreso de la Unión, soy el tercer alanís que llega al Congreso alanís dentro de la familia, no soy el primero. Entonces, ni soy oportunista, ni ando nada más buscando, porque de alguna manera he tenido la suerte en mi vida, porque mi propia profesión me he podido mantener, he podido tener algunos alicientes y sobre todo algo que me ha logrado tener grandes satisfacciones profesionales desde que fui el primero que inicié las obras del Infonavit, no nomás en Durango, sino a nivel nacional, donde me tocó hacer la circa número 2 de Altos Hornos de México en Monclova, Coahuila, viví 4 años allá. Entonces he hecho muchas cosas dentro de ello, he construido más de 5,000 casas en lo que ha sido mi ejercicio profesional, muchos edificios en México, en muchos lados. Entonces, de alguna manera, nunca quise, desde un principio, una vez que me recibí como arquitecto, dedicarme a la política médica. Y de alguna manera, mi trabajo, por ejemplo, yo llego a Monclova sin que nadie me conociera, y al poquito tiempo llega un grupo de arquitectos a pedirme que entre al colegio de arquitectos, y a los 6 meses hay elecciones, éramos 100 arquitectos en aquel entonces Monclova, y me eligen a mí presidente del Colegio de Arquitectos, al poco tiempo presidente de la Cámara de la Construcción, al poco tiempo hay cambio de presidente municipal, entra en paz descanse Dimas Galindo de la CTM, y en ese momento me pide que yo sea asesor de él. Estoy hablando que tenía yo 25, 26, 27 años cuando estuve por allá. Entonces, en ese momento conozco al presidente López Portillo Corazar, que andaba ahí de candidato, y luego conozco al profesor Oscar Ramírez Mijáez, y luego me dice, vente para acá, y yo estoy aquí en Monclova muy a gusto, y de alguna manera se va uno involucrando. Me pide Armando del Castillo que si era posible que yo pudiese venir a destaparlo, como se hacía así, y él, como era la CNOP, no podía entrar yo, o sea, no podía entrar la CTM, tendría que ser la que lo destapara, o la CNC. Entonces me piden que sea yo delegado del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC en mi propio estado. Gustavo Carvajal, el presidente nacional del PRI, da el visto bueno, porque esto es muy especial. Y luego me piden que coordine la campaña de Armando del Castillo, teniendo yo en ese entonces apenas estaba cumpliendo 30 años de edad. Y bueno, se me fue orillando de alguna manera, pero por cuestiones no que estuviera planeado, no que en ese momento anduviese yo tocando la puerta, no, sino que... Pero ya a estas alturas usted no puede decir, yo no soy político, yo soy más profesionista y empresario. Es político, no, tiene sí, ya... No, sí, a lo que me refiero yo es que en determinado momento no se puede planear muchas veces la política, decir, yo ahorita voy a ser presidente municipal, me voy a reelegir, pero al mismo tiempo soy senador, y luego voy a ser secretario de salud, al mismo tiempo voy a ser gobernador, y luego voy a suceder a fulano de tal que va a ser en ese momento el próximo presidente de la República, y luego lo voy a sustituir. Ese tipo de cuestiones no va conmigo. La política cambia. Pero sí las escucho de forma constante y permanente de muchos actores políticos, donde hacen planes y hacen esto y hacen lo otro. Y bueno, las circunstancias es que de alguna manera el pueblo es sabio, y el pueblo lo que quiera, el pueblo en ese momento orilla a que gane un candidato, un partido, o que en determinado momento acabe en ese momento políticamente con algún actor que en ese momento siente que tiene absolutamente todo el control electoral en algún distrito, en algún municipio o en algún estado. La información que uno ha tenido en estos 3 años es que cuando menos 2 veces usted ha presentado renuncia al cargo de secretario de gobierno y no se la han aceptado. ¿Por qué?
En primer lugar dijo el señor gobernador desde un principio que a los 6 meses de gobierno él quería que todos le presentaran el documento de renuncia. Yo fui el primero que lo presenté, y cuando les empecé a decir a algunos, oye, tú, no, dijo, porque a ti no te la van a aceptar, pero si yo lo presento a mí me la agarran inmediatamente. Dijo, no. Después dice el señor gobernador, bueno, 6 meses es muy poco, un año. Entonces otra vez al año fui el primero que dije, aquí está. Bueno, posteriormente al segundo año, y últimamente también hoy que ha comentado el señor gobernador que debe haber cambios y todo eso, yo recomiendo que se pueda hacer esto, y en primer lugar aquí está Adrián Alanís para que en determinado momento pueda ser sustituido por Iván Soto, por Juan Pérez, por Jesús de Veracruz o Cristo Rey de Monterrey. Vamos, ahí está, y listo. ¿Y qué ha pasado con esa plática de qué? Del caso suyo en particular? No, me dijo, ahí te vas a quedar todavía un rato más, y ahí estaremos todavía un rato más. Ahora, empieza obviamente a ser natural hablar de tiempos políticos y hablar de posibilidades. El 2022, ¿usted dónde se ve? El 15 de septiembre del 2022. El 15 de septiembre del 2022 falta un poquito todavía para llegar a esa fecha. Antes del 2022 está el 2021. El 2021 considera Adrián Alanís que deben de existir, porque para hacer ejercicios democráticos en esta nación, de alguna manera se tienen que hacer con mucha responsabilidad. Ahorita hace rato hablabas, por ejemplo, de las comparecencias y hablabas de los 3 años y todo eso. Por ejemplo, lo que se hizo en el Congreso local, de alguna manera es un ejercicio único en el país. O sea, esto no lo puedes ver en Zacatecas o en Colima, o lo puedes ver en otra entidad donde va el gobernador, entrega desde 8 días antes todo el informe por escrito, se revisa, se analiza, o como se dice vulgarmente, hasta se esculca. Y en ese momento empiezan después los posicionamientos, los cuestionamientos, y luego las comparecencias, preguntas, todo lo demás. Bueno, en el caso concreto del 2021, es importante que si se votó por un presidente de la República, la mayoría del pueblo mexicano, eso no quiere decir que en determinado momento, en el 2021, se pueda ratificar nuevamente a quienes fueron los legisladores que fueron votados en los 300 distritos, y que la mayoría fueron a través de una coalición donde iba en la boleta el señor presidente de la República. Debemos de respetar que él ganó, debemos ser muy respetuosos los mexicanos, debemos de respetar, aunque no podamos compartir en algunos casos algunos tipos de políticas, pero debemos de respetar, y más los que somos servidores públicos, más los que somos políticos, y más los que buscamos que haya gobernabilidad, y que haya cordialidad, y que haya armonía en todo el país, en los 3 órdenes. Pero se requiere un equilibrio. Pero se necesita el equilibrio. Sin duda. Entonces el equilibrio debe estar en el 2021. Entonces ahí yo creo que deben de entrar en ese 2021 no personas con copete engomado, caritas, o que se casen con un artista y que en ese momento lo que se convierta en novelas. No, deben entrar personas maduras, con conocimiento, con inteligencia, parlamentarios, tribunos, que en determinado momento puedan presidir comisiones, puedan, en ese momento, si se siente que el país va un poco desviado hacia cierta carga política quizá negativa para el desarrollo nacional, que exista unas personas que tengan esa capacidad, que estén representando en el poder legislativo, y que de alguna manera exista el equilibrio. Eso es importantísimo. Aquí en el Estado hay un equilibrio. Aquí en el Estado no podemos ser, lo acabamos de ver el día de ayer, a la toma de repartido el Congreso. Exactamente, y cómo de alguna manera se tiene que consensar todo, magistrados. Eso permite acuerdos y hace la necesidad de hacer diálogo y política. Y aparte de eso, la madurez que debemos de tener todos los actores políticos, el respeto que debemos tener a las soberanías, a lo que debe ser cada uno de los poderes en el Estado, así debe ser también en el Ejecutivo. Entonces, antes del 2022 debe existir. ¿Por cuál vía? El 2021. No me refiero que ya me estoy apuntando, estoy refiriendo de que antes debe de haber. Al haber el 2021, en ese momento pueden haber nuevos actores que en ese momento puedan estar vinculados hacia lo que debe ser el 2022. Entonces, está ya por concluir, estamos en octubre del 2019. Entonces ya a partir del 2020 van a empezar a acomodarse ciertos grupos políticos, ciertos cuadros, ciertos actores con rumbo hacia el 2021. Y de ahí se podrá ver qué es lo que sucede en el 2022. En el 2022, Adrián Alanís, ¿dónde se ve?
pues a lo mejor en su casa el día 15 de septiembre, ¿verdad? Dando las gracias de que ese día no le tocó ir por la bandera y entregársela a la escolta para que el momento... ¿Es lo que desearía? Que, bueno, hay también momentos en la vida en que tiene uno también ciclos. No puede uno toda la vida andar con un bordón o con unas muletas o con un tanque de oxígeno y queriendo ser político. Claro. Hay que saber en qué momento también retirarse. Ahora, en ese sentido, ya para ir cerrando esta entrevista, que la verdad pues se ha prolongado por lo difícil que es tenerlo por acá, por estos rumbos, no, y porque hay muchos temas que obviamente tocar. Hoy nos tuvimos que ir enfocando más hacia el lado propiamente político. Yo he hecho comentarios en el sentido de que el gobernador no ha trabajado bien una sucesión. Es el primero que veo de los últimos que me toca analizar siendo periodista, que no se pone a trabajar en la sucesión, y si lo hizo no le salió a lo mejor las cosas como originalmente las planeó. Usted como operador político, como alguien que yo no sabía desde con Armando del Castillo está tras bambalinas o haciendo política, ¿qué cree que le haya pasado a este sexenio? Que en 3 años, faltan 3, yo sé, se puede recomponer, que en 3 años no ha logrado decir, ahí tiene 4 caballos caminando, 4 posibles aspirantes fuertes a la gobernatura para 2022. Mira, yo quiero decirte que ya los cambios que se han dado, los ciclos en la vida y todo, ya no es lo mismo lo que se hizo un sexenio pasado o un antepasado, lo que se hace 30 años. Para empezar, los gobernadores jamás ponían su sucesor, jamás. O sea, el primero que lo hizo aquí fue Ismael Hernández Heras, que puso a Herrera Caldera, Herrera Caldera a nuestro amigo Esteban Villegas como candidato. Pero batalló mucho también, de alguna manera, Esteban Villegas para que sea el candidato, porque había muchos también, como dices tú, había muchos caballos corriendo en aquellos entonces, y también Ismael traía su propio candidato, y había otros que por sí solos querían ser los aspirantes. Antes todo venía desde la Ciudad de México, desde la Secretaría de Gobernación, de la Presidencia de la República o del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y te puedo dar todos los ejemplos que tú quieras, de don José Ramón Valdés, que conocí en la casa donde mi padre fue su secretario particular, o te puedo decir de González de la Vega, o te puedo decir de Enrique Torres Sánchez, te puedo decir de Pérez Urquide, te puedo decir de todos los presidencieros, de todos. Entonces todos venían desde México hasta el propio licenciado Armando del Castillo Franco, y también le tocó al licenciado Guerrero Mier, donde yo también como presidente de los arquitectos promoví mucho para que él fuera el candidato, que también le coordiné la campaña, y también destapé yo a José Ramírez Gamero, yo como líder de la CNOP, me lo pidió Adolfo Lugo Verduzco como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Entonces, son circunstancias y condiciones que se van dando. Hoy la sociedad ya no le puede estar imponiendo tú candidatos ni sucesores, sino que se tienen que ir viendo, y aparte lo tienes que ir viendo hasta el final. Muchas veces algunas gentes inician con sus gabinetes y a mitad de camino los van cambiando. Entonces cualquiera de los que estamos ahorita con el doctor José Rosa Saizpuro Torres como gobernador, podemos ser cambiados a su propia voluntad, sin ninguna presión, sino porque él en ese momento considera conveniente que pueda haber cambios, y en ese momento cualquier caballo que ya se sienta que va muy adelantado, que va caminando, pues mañana ya no es y se baja. Muchos hacen berrinches, lo hemos visto, van al Hotel Casablanca y ahí hacen ruedas de prensa porque en ese momento fueron destituidos del cargo y escupen para arriba y cosas. Bueno, hay de todo. Hay algunos serios, hay otros que en determinado momento reconocen que no era su momento, o reconocen que en determinado momento era importante oxigenar tal dependencia. ¿Qué sigue estos siguientes semanas, estos siguientes meses? En específico para Adrián Alanís, su trabajo al frente de la Secretaría tiene todavía mucho por dar y por estar. ¿Tiene pensado empezar a hacer una proyección más personal, más política? Me queda claro que abajo los tejes, yo lo he dicho, sí se ven, pero empieza a ver también la necesidad de que hacia afuera se haga mayor proyección, porque como usted lo dijo, el ciudadano ha cambiado. Pues sí, si ahora yo ya no veo a alguien, no me lo van a imponer de repente 2 días antes de la elección. Efectivamente, y va a perder,
Claro, Pero- lo van a sentir impuesto, los ciudadanos van a decir, pues ese no. Así es, y nada más por ese dato, aunque tenga la gran carisma y aunque otra vez pueda tener un copete engomado y aunque pueda traer un artista local o alguna cosa, Claro. va para abajo. ¿Qué Así sigue es. para Adrián Alanis? Bueno, Adrián Alanis sigue la seriedad y la responsabilidad con la que él se ha estado manifestando, en el sentido que le interesa mucho que Durango siga hacia adelante. Me interesa mucho en lo personal que podamos seguir teniendo una gran gobernabilidad. El próximo día 9 de este mes vamos a juntar 3 gobernadores en Villocampo. Va a estar tanto el gobernador de Chihuahua, el gobernador de Coahuila, el gobernador de Durango, con sus fiscales, sus secretarios de seguridad, sus comandantes de las zonas militares y todo eso. Y vamos a tratar de hacer un pacto y sobre todo en el caso de Durango nos interesa mucho blindar en cuestión de seguridad el norte del estado, que está colindando con varios municipios de Chihuahua, entre uno de ellos Guadalupe y Calvo, Sí, cómo no. que de alguna manera está dentro del Triángulo Dorado, donde pues, sabemos perfectamente bien que hay e incursionaron en el mes de julio algunos delincuentes que asesinaron a 3 personas y nos interesa mucho eso. Posteriormente nos interesa también ir hacia el lado de Guazamota, donde queremos también juntar y convenir con los gobernadores de Zacatecas, Nayarit y Durango, y que podamos también retener un poco los cárteles y la delincuencia organizada que viene del sur, tanto del lado de Jalisco como del lado de Nayarit, y que no se meta aquí a Durango. Entonces, la cuestión de la seguridad para nosotros es importante. Nos interesa mucho que Durango vayamos quitando de los 16 municipios. El Estado no tiene alerta de género, pero tiene 16 municipios. Y nos interesa que vayamos quitando para que podamos tener en unos meses 15, en otros meses 14, y poder ir bajando hasta que en determinado momento no haya ningún municipio con alerta de género. Nos interesa seguir teniendo esa relación de armonía que tenemos y de respeto hacia organizaciones autónomas como la Universidad Juárez del Estado de Durango, como es el Sistema Local Anticorrupción, como es todo lo que de alguna manera vinculamos con los órganos electorales, todo, y lo hacemos de una manera armónica y de mucho respeto. Nos interesa seguir atendiendo, a pesar del problema económico que tenemos ahorita con la austeridad republicana, pero el seguir atendiendo a las organizaciones sociales, sobre todo colonias pobres y todo, que se acercan mucho a la Secretaría y que en ese momento les brindamos nosotros las manos. Nos interesa que la ciudad y el Estado haya cordialidad, que no haya bloqueos, que no se sientan dueños de las calles los sindicatos de transportistas, los piratas o algunos que tienen muchos taxis, todos esos, y que exigen en ese momento que se les den más concesiones cuando ya está lleno prácticamente la ciudad de taxis, ya no se requieren más. Y bueno, seguir luchando para ver si es posible que el Metrobús continúe en ese proyecto que se tiene para la zona metropolitana de allá de La Laguna, que es de más de 1.200.000 usuarios que puede haber entre Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Huerta. La chamba sin duda es lo que viene, por lo que percibo, la chamba ordinaria. A usted posiblemente ya le dieron la tranquilidad de que va a seguir, pero ¿y los demás, los cambios para cuándo? Se decía que sí iba a haber, yo no sé si siempre sí o se acabaron quedando con los cambios como el director técnico ese de la selección nacional que no los hizo en su momento y fue motivo de... Mañana nos vamos a reunir con el señor gobernador, todos los que formamos parte del gabinete, y yo creo que el día de mañana nos informará de algunos de los avances. Como hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces, son facultades únicas del gobernador del estado el decir cuándo, quiénes, en qué tiempo y todo lo demás. Muy bien, le agradezco mucho la plática, arquitecto. Te lo aprecio muchísimo. Siempre muy enriquecedora. Gracias.